Muchas gracias, hermanos. Tenemos unos minutitos. No sé, pastor, si tenemos unos 15 minutitos más. Si quieren hacer una pausa, tomar un café y después si tienen alguna pregunta la podemos responder. Bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Tenemos un tiempo de preguntas. Esta mañana no tuvimos el tiempo de preguntas y respuestas, así que si a ustedes les quedó algo en el tintero, hablen ahora o callen para siempre. Y si no quieren hacer la pregunta en voz alta, la pueden escribirla también en un papelito, ¿no? Me la hacen llegar y yo, dentro de mis posibilidades, se la voy a contestar. Sí, hermano, adelante, acá hay un valiente. El primer paso para poder ayudar a una persona o para poder aconsejar a una persona que busca ayuda es que ella reconozca su estado actual. ¿Y cómo hacer si una persona no reconoce que está fallando, que siempre se hace la víctima o siente que es la víctima, pero sí necesita ayuda, pero no quiere reconocer que su estado actual? Claro. ¿Cómo hacer para guiarla? Bien, una buena pregunta. Bien, en los procesos de aconsejamiento nosotros lo primero que tenemos que tener es paciencia. ¿Por qué? Porque no todas las personas nos damos cuenta al mismo tiempo de las cosas. Acá estamos un grupo de personas. Yo sé que el proceso interno que cada uno de nosotros vivimos es distinto. Los tiempos son diferentes. Cuando estamos en un proceso de aconsejamiento de una persona, lo más importante es escucharla. En primer punto, escucharla, dejarla que nos comente. Podemos hacerle preguntas sobre lo que ella nos cuenta, preguntas que pueden hacer que la persona pueda de alguna manera meditar sobre sus propias acciones, ¿no? Y bueno, ¿y por qué pensás que pasó esto? ¿Y qué hiciste vos? ¿Qué hizo la otra persona cuando ocurrió esta situación? ¿Y cómo respondiste? ¿Qué pensaste? Bueno, y eso muchas veces el solo hecho de que la persona pueda desahogarse ya le ayuda a tener mayor comprensión de sí misma. Comprensión de sí misma y de sus acciones. Ninguno de nosotros tiene una comprensión plena y absoluta de nuestras acciones, ninguno. Yo hago cosas que no me doy cuenta que están mal y que ustedes sí, porque ustedes me ven de afuera, yo no me veo a mí mismo. Y este es un principio de la consejería. El consejero actúa para ayudarle al aconsejado a que se pueda ver a sí mismo en primer lugar. Y eso es un proceso, ¿no? Ahora bien, a medida que el proceso avanza, la persona puede ir dándose cuenta de que necesita, puede reconocer cosas. Yo puedo guiarlo a través de preguntas a que él reconozca. Nunca lo puedo forzar, sí lo puedo confrontar. ¿A vos te parece que estuvo bien lo que hiciste? ¿O qué te parece tu actitud, tu respuesta ante el otro que te ofendió? ¿No? Entonces hay preguntas que son, diríamos, como preguntas llave, que ayudan a que la persona se dé cuenta. Pero bueno, si confrontamos tiene que ser de una manera tranquila, no agresiva, más bien siempre que en un espíritu de empatía, digamos, tratando de ponernos en el lugar del otro. Yo creo que en este sentido el ser duros, el ser demasiado fuertes, no siempre ayuda a la persona, porque como yo digo, cada uno de nosotros tiene su tiempo y a todos nos gusta que nos traten bien. A todos nos gusta que nos traten bien y que nos den el tiempo para poder, digamos, razonar y darnos cuenta de dónde está nuestro error. Hermano. Sí. ¿Qué papel debe jugar la familia de la fe en transmitir bendición y propósito efectivamente a los hijos de familias disfuncionales? Bueno, creo que exactamente el mismo. Digamos, el propósito, yo creo que la familia de la fe tiene un impacto extraordinario en los hijos, ¿no? Yo creo que se puede obrar en dos puntas, digamos, o más tal vez, pero la familia de la fe puede ayudar a los padres, en primer lugar, ¿no? A que los padres puedan entender estos principios. Obviamente que lo ideal sería que en una familia disfuncional la familia de la fe pudiera ayudar a lo mejor a esa familia a funcionar mejor, a través de un proceso de consejería, de apoyo a padres, escuela para padres, reuniones de matrimonio, donde se pueda hablar de estos temas y las personas puedan ir entendiendo cuál es su función. En segundo lugar, por ejemplo, yo creo que en nuestra cultura no está instalado esto de que los padres tenemos que bendecir a los hijos. No es cultural para nosotros. Para los judíos era cultural, era todo un proceso, ¿no?
Entonces, la familia de la fe, por ejemplo, puede instalar la idea de que en determinado momento del año, por ejemplo, vamos a suponer el Día del Niño, por decir algo. Ahora estamos cerca del Día del Niño acá, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, es un buen momento donde la iglesia puede invitar a la familia y puede pedir, por ejemplo, que los padres bendigan a sus hijos dentro de un culto, por ejemplo, especialmente dedicado a ellos, ¿no? Entonces, el pastor, por ejemplo, puede guiar la oración. Porque puede venir un padre que no sea creyente. Ahora, ¿está mal que un padre no creyente bendiga a su hijo? Obviamente que no, está perfecto. Y muchas veces los padres van entendiendo esto, porque esto es un principio divino, no es un principio que tiene que ver con nosotros. Entonces, por ejemplo, la iglesia puede hacer eso, puede decir, bueno, que todos sus padres en este momento repitan esta oración, una oración de bendición para el hijo. Eso es fabuloso para los hijos, es fabuloso, espectacular. Y la iglesia les está diciendo, le está dando el siguiente mensaje a los padres: ustedes son los que tienen la autoridad en el hogar para bendecir a sus hijos. Este es un mensaje muy importante. No es la iglesia la que tiene que bendecir, son los padres los que tienen que bendecir. Entonces, cuando la iglesia transfiere ese mensaje y enseña esto, los padres empiezan también a aplicarlo en su casa. Y si logramos esto, bueno, es fantástico, espectacular, que realmente los padres puedan bendecir a sus hijos en los hogares y que se incorpore eso como una cultura, es tremendamente de bendición para la familia, ¿no? Muy bueno. Sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Bueno, tal vez me puede ayudar un poquito en eso Orlando, tal vez porque él maneja más, por ejemplo, el material que hay acá en la librería. A mí, en lo personal, yo le puedo recomendar un libro que se llama Cuando los niños sufren. Es un libro recopilado por un autor que se llama Andrew Lester, que él recopiló de muchos autores distintos temas: cómo ayudar a niños en riesgo, cómo ayudar a niños ante la enfermedad, ante la muerte, ante la hospitalización, ante el abuso, ante el maltrato, etcétera, ¿no? Y es bien práctico. Eso puede ayudar muchísimo en este proceso de ayudar a niños en situaciones así conflictivas, ¿no? Exacto, exactamente. Exacto, así es. Hermano. Hemos vivido personalmente a través de pacientes que llegan a una hospital y otros casos cercanos. Pero ¿qué hacer cuando buscan el perdón y la otra persona no quiere perdonar? No quiere perdonar, claro. Bien. Exacto. Sí, 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 sí. Perfecto, muy buena pregunta. Es algo que yo no he hablado, pero ¿qué pasa cuando la pregunta del hermano, para los que no escucharon, es que ¿qué pasa cuando una persona pide perdón y el otro no quiere perdonar? ¿No? Bueno, yo creo que ya desde el vamos, alguien que está dispuesto a pedir perdón genuinamente, digamos, no, como yo digo, no pide perdón para zafar, no pide perdón para evitar alguna consecuencia, sino porque genuinamente lo cree y lo hace de esa manera, él ya cumplió con su responsabilidad. Bíblicamente ya cumplió. Si la otra persona no lo quiere perdonar, ya es un problema de la otra persona. ¿Por qué? Porque el perdón es buscar una liberación, diríamos. Yo quiero, qué sé yo lo ofendí a usted. Entonces voy y le pido perdón. Yo me quiero liberar a mí mismo de la deuda que tengo con usted. Entonces voy y pido perdón. Si usted no me perdona, es usted el que no me está dando esa libertad a mí. Pero yo por mí mismo ya la tengo, porque yo delante de Dios ya pedí perdón a Dios y a usted.
Ahora, eso tiene que ver un poco con la restauración de la relación. No siempre las relaciones se pueden restaurar al punto anterior, porque a veces quedan algunas consecuencias de esos problemas, ¿no? Pero yo ya cumplí con mi parte. Y si la otra persona no me quiere perdonar, bueno, ya más no puedo hacer, más que orar por él, para que Dios le ayude y entienda el tema del perdón, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ahí vienen, muy bien. Bien. Vienen por correo. Gracias. Vienen por correo. Bien. Bien, muy buena pregunta. Bárbaro. Ustedes no saben qué dice acá, pero yo sí. ¿Qué pasa? Miren ustedes esta pregunta, qué buena. ¿Qué pasa si a quien no puedo perdonar es a Dios por haber permitido que algo que es malo, diríamos, me haya pasado? Bueno, es una pregunta muy buena, ¿no? Esto pasa cuando, un poco lo que la doctora preguntaba también, cuando somos niños y hemos sufrido, ¿no?, cosas y nos quedamos enojados con Dios. Por ejemplo, muere una persona, muere el padre de un niño y viene alguien y le dice, no, Dios se lo llevó, ¿no? Dios se lo llevó. Y ese niño dice, a Dios, cuando lo agarre, lo destrozo. ¿Cómo me va a llamar a mi mamá o a mi mamá o a mi papá? ¿O es así o no? Porque el niño no entiende, ¿no? Entonces crece con la idea de que Dios lo permitió, de que Dios se lo llevó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa persona, ¿qué siente hacia Dios? Siente odio hacia Dios, siente rencor hacia Dios, porque lo ve como una mala figura. Esto por un lado. Ahora bien, en lo emocional hay otra cuestión. Nosotros tendemos a ver a Dios no como es el verdadero Dios. Miren, yo les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio, ya que tenemos unos minutitos. Ustedes piensen por un instante en el peor momento de su vida. No lo quiero hacer llorar, ¿no? Pero piensen, ahora, en serio les digo, ¿no? Tómenlo en serio. Piensen en el peor momento de su vida. ¿Qué sintieron en el peor momento de su vida? ¿No? Y piensen en ese momento, ¿qué sintieron acerca de Dios? En el peor momento de su vida. ¿Qué sintieron acerca de Dios? ¿Qué sintieron en el peor momento de su vida acerca de Dios? ¿Alguien me quiere contar? ¿Qué sintieron? ¿Cómo? Que no estaba ahí. Bien. ¿Qué más sintieron? Que se olvidó de nosotros. Que uno estaba solo en ese momento. Bien. ¿Qué más sentimos? Cuando oramos y Dios no sentimos que Dios nos contesta, ¿qué pensamos? No me escucha. Ahora bien, muchas veces cuando hablamos de estos temas, yo le digo a la persona, bueno, pero vos estás describiendo a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Cuando yo estoy pasando por un mal momento y digo, Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios se olvidó de mí, ¿estoy hablando de Dios, del Dios de la Biblia? No, ¿de quién estoy hablando? Del Dios que imagino, del Dios de mis emociones. ¿Y dónde se formó ese Dios de mis emociones? Pero digo, ¿en qué etapa de mi vida se formó? En la niñez. Entonces, muchas veces lo que yo siento de Dios no es el Dios real de la Biblia. Entonces, probablemente, por eso digo que esta pregunta es muy importante, probablemente a quien esta persona no puede perdonar es al Dios de sus emociones. Y yo muchas veces le pregunto a las personas, bueno, mira, vos describiste acá a un Dios que no te escucha, a un Dios que no se ocupa de vos, que no se interesa por vos, pero yo sé que Dios no es así. ¿Quién fue así con vos? Entonces la persona empieza a pensar, mi padre, mi madre. Entonces, en realidad, quien no podés perdonar es al Dios de tus emociones, que probablemente sea alguna persona que te provocó algún daño. Ahora bien, por eso, en realidad, no estás enojado a Dios porque Dios lo permitió. En realidad estás enojado con esa persona porque todavía no viste lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Diríamos que si nosotros nos ubicamos en la historia de José, sería cuando José estaba en el pozo. Todavía no entendía, no podía ver lo que Dios iba a hacer. Y él tuvo que tener fe en que Dios iba a obrar.
¿no? Y seguir adelante hasta que pudo entender lo que Dios podía hacer en su vida. Ahora, si José hubiera tirado la toalla, ¿qué hubiera pasado? Hubiera estado con rencor, hubiera estado con odio, con bronca. Yo creo que jamás hubiera prosperado en la vida, nunca. Pero gracias a que él pudo dejar atrás todo eso y perdonar, Dios también lo prosperó y él pudo prosperar, ¿no? Y llegar a donde llegó. Pero fue por fe, fue porque él confió en que Dios tenía preparada para él algo mejor en el futuro, que no lo veía en ese momento, pero Dios tenía algo mejor para él en el futuro. Entonces, nosotros cuando estamos heridos, sentimos que estamos enojados con Dios, pero no es el Dios de la Biblia, es el Dios, gracias, de nuestras emociones, es el Dios de nuestros sentimientos, y que generalmente esos sentimientos no describen al Dios de la Biblia, describen a un Dios a quien nosotros hemos identificado o a quien sentimos como Dios, y generalmente es una persona de autoridad que ha estado cerca nuestro, que ha sido nuestro padre, nuestra madre. Bueno, yo no sé si está respondida la pregunta, es un poquito complejo, pero creo que muchos de ustedes me han entendido, ¿no? Por eso aprecio que esta persona haya hecho esta pregunta, porque me parece una pregunta muy valiente y muy valiosa también para aclarar un aspecto muy, muy importante en nuestra relación con Dios. ¿Qué hacer cuando el perdón se condiciona? Bueno, hay que entender esto, es otra pregunta importante. ¿Qué significa la condición? Yo te perdono si... Yo te perdono si haces tal cosa. Yo te perdono si... Bueno, el perdón no puede ser condicionado. El perdón. Ahora bien, el perdón, ¿sobre qué actúa? ¿Sobre el pasado, sobre el presente o sobre el futuro? Sobre el pasado. Si yo le perdono la deuda a alguien, estoy hablando sobre el pasado, algo que ya ocurrió. Ahora, la restauración de la relación tiene que ver con el presente. Y la confianza que yo pueda tener con esa persona va a depender de lo que esa persona haga después. Por ejemplo, si alguno de ustedes entró en mi casa y me robó mis ahorros, la próxima vez que ustedes entren en mi casa van a llegar hasta la puerta o hasta el living, pero no van a pasar de ahí. ¿Por qué? Porque no tenemos todo. También yo te perdoné, pero no tenemos confianza. ¿Por qué? Porque la confianza se tiene que construir de nuevo. Y esto pasa en las relaciones humanas también, ¿no? Si alguien qué sé yo lo veo por ejemplo en los matrimonios con el tema de la infidelidad. Cuando uno fue infiel a su cónyuge, por más que uno pida perdón y se arrepienta, hasta que la otra persona pueda confiar, va a pasar un tiempo. No es que al día siguiente ya, yo le fui infiel a mi esposa y al día siguiente ya me voy de viaje, hago lo que quiero y no pasa nada. No. Seguramente mi esposa no me va a confiar desde el primer día, ¿no? Yo tengo que reconstruir esa confianza. Eso no es un condicionamiento, porque ahí el perdón ya obró. Lo que se está haciendo ahora se está restaurando y se está recuperando la confianza en la relación. ¿Me entienden la diferencia, no? Por eso yo digo que es importante. Ahora, el perdón con condiciones no es perdón. Si el perdón es liberar, perdonar, no cobrar más, listo, se terminó. Eso es el perdón. ¿Cuál podría ser la raíz o sueño todos los días de lo que me pasa en el día? ¿A qué se debe? Bueno, esto puede tener que ver probablemente con estrés, con trastornos del sueño que pueden venir generalmente por tensión, por ansiedad, por trastornos del estado de ánimo. El soñar todas las noches no es normal, no es un indicativo de un buen descanso, más bien es un indicativo de un mal descanso. Entonces cuando nosotros soñamos todos los días, todas las noches, porque no dormimos bien en cuanto a calidad de descanso. Y puede obedecer a un sinnúmero de factores. Lo más común es que obedezca al estrés, a la ansiedad, a la depresión, ese tipo de patologías puede ocasionar que uno duerma así. Y yo creo que en ese caso lo que conviene es tratar de consultar, buscar ayuda médica, porque probablemente sea un problema más de índole médica, y por supuesto tratar de solucionar las causas que generan el estrés y la ansiedad. ¿Qué sé yo? Si trabajo en exceso, si tengo muchas deudas, tengo que pagar y salir adelante, ¿no? Y olvidarme de eso. Tratar de restringir todas las situaciones que me generan tensión y ansiedad. Yo sufrí acoso sexual desde niña por algunos familiares y hace como 2 años Dios me ayudó a superar el problema y llegar a perdonarlos, pero todavía les tengo temor. ¿Qué podría hacer en ese caso? Bien, perfecto.
Bueno, yo creo que en el caso, por ejemplo, son situaciones muy delicadas. Vuelvo a insistir con esto. El perdón tiene que ver con el pasado. Yo perdono lo del pasado. Pero la restauración de la relación y la confianza tiene que ver con el futuro. Entonces, si alguien quiso abusar de mí, yo no lo voy a invitar a dormir conmigo, por más que lo haya perdonado. ¿Entienden eso, no? Es así, o sea, tiene que haber una restauración de la relación paulatina y que realmente yo vea que el otro está cambiando. Por eso ya daba el ejemplo. Si alguno de ustedes entró en mi casa y yo le dejé entrar a mi dormitorio y tenía el dinero ahí guardado y ustedes me lo robaron, la próxima vez no van a entrar al dormitorio. Probablemente van a entrar hasta la puerta y irán entrando en la medida en que la confianza se vaya reconstruyendo y yo vea que realmente hay un arrepentimiento genuino y realmente hay un deseo de no volver a hacer eso. Pero tiene que haber ese arrepentimiento genuino, ¿no? Por eso tenemos que tener cuidado con esto, porque a veces pasa con el abuso sexual. Miren, yo les cuento un ejemplo, tenemos unos minutitos todavía. Hace más de 20 años yo recién estaba empezando a trabajar como psiquiatra, me tocó ayudar en un caso de abuso sexual. Miren ustedes lo que pasó. Una niña de unos 11, 12 años había sufrido abuso sexual por parte del maestro de la escuela bíblica, de la escuela dominical, de la escuela bíblica en la iglesia. Ella y otra compañerita, varias compañeritas de su edad. Y ella le contó a sus padres: miren papá, que este maestro nos toca, nos hace esto. ¿Qué dijeron los padres? No, sí, es bueno, ¿no ves que es un maestro? ¿Cómo va a hacer eso? ¿No? No le creyeron. Entonces, ¿qué pasó? Siguieron, ella le decía: papá, yo no quiero ir. No, pero anda, hija, que es bien bueno ir a la iglesia, qué sé yo. Finalmente, la iglesia, también los padres decidieron contarlo a la iglesia. La iglesia lo disciplinó a esta persona. Durante 6 meses no podía ser maestro más de escuela dominical. Se levantó la disciplina a los 6 meses y ¿qué pasó? Lo volvieron a poner de maestro. Inmediatamente su amiga quedó embarazada, 12 años, de este hombre por una violación, ¿no? Y esta niña, ¿por qué les comento el caso? Porque no podemos hacer eso, ¿no? Si yo robo de la ofrenda y soy el tesorero de la iglesia, me arrepiento, no me puedo volver a poner como tesorero, ¿o no? Al menos hasta un tiempo que yo demuestre que verdaderamente he cambiado y que no tengo otra vez esa costumbre. Y puede ser un tiempo prolongado ese. Es como decir, voy a poner al lobo que me cuide de las ovejas. No, imposible. Entonces, tenemos que tener cuidado también con esto de... ¿sí? No hay un acompañamiento, claro. Y un trabajo sobre la persona. Claro, hay que trabajar. Hay que ponerlo en un proceso de aconsejamiento de una persona que lo acompañe y que le ayude realmente a superar ese problema, ¿no? Bien, ¿cómo saber si he perdonado o he sido perdonado? Bueno, no sé a qué se refiere, pero el perdón es una decisión de uno. Desde el momento que yo le digo a una persona: mira, yo te perdono, no te cobro más la deuda, si me ofendiste no te voy a tener rencor porque te perdono, ya está. Eso es el perdón. No sé a qué se refiere exactamente la pregunta. Y si he sido perdonado, tampoco lo entiendo en qué marco, digamos, si es en el marco de la relación con Dios o en el marco de la relación con otra persona. Pero si otra persona te dice: mira, yo te perdoné, ya está. Ya estás perdonado, no hace falta ninguna otra aclaración ni ninguna otro cuestionamiento. Doctor. Una señal que uno tiene cuando ha logrado perdonar es que aunque recuerde ese evento, eso ya no le trae amargura. Exacto. Exactamente. Otra pregunta dice: ¿cuándo y cómo es el mejor tiempo o edad para decirle a un niño que es adoptado y que él pueda perdonar a su madre que lo regaló? Bueno, que él es adoptado, que no es un hijo, digamos, del vientre, hay que decir eso desde el primer día que llega a la casa, aunque fuera bebé, ¿no? Hay que explicarle que es un hijo del corazón y no un hijo del vientre. Entonces, lo importante es que el hijo tenga a alguien que lo ame, ¿no? Que lo ame. Y jamás hay que decir que la madre lo regaló. Yo no aconsejaría dar ese tipo de información, menos a un niño. No es necesario. Simplemente con que el niño sepa que es un hijo del corazón, que no es un hijo de la panza, es un hijo del corazón, pero que lo queremos tal y
cual como si fuera un hijo de la panza, es suficiente. Para que él se entere que la madre lo regaló, hay tiempo. Y no tenemos por qué anticiparle nada de esto. Dios perdona solo a través del sacramento de la confesión. Confesar es ponernos de acuerdo. Yo creo que si nosotros no nos ponemos de acuerdo con Dios, ¿de qué nos va a perdonar Dios? ¿No? Tengo que reconocer que yo he pecado o he cometido una falta. Entonces ahí Dios me perdona, ¿no? Porque yo confieso. Confesar significa ponerme de acuerdo con Dios. Ahora, ¿en qué sentido me pongo de acuerdo? Que yo digo, sí, Señor, reconozco que he pecado, reconozco que hice esto mal, entonces por eso pido perdón, ¿no? Eso es simplemente, por eso es bueno confesar, y por eso también la palabra dice, confesad vuestras ofensas los unos a los otros, y eso ayuda a restaurar las relaciones. Muy bien, hermano, muchas gracias, que el Señor les bendiga, y que deseo de todo corazón que esto haya sido de bendición para ustedes. Las preguntas. Muy bien, excelente tiempo, sin duda, ha sido un tiempo de aprendizaje tremendo. Y quisiera agradecer en esta tarde al hermano Orlando Japaz, por parte de la Unión Bíblica, por darnos la oportunidad de tener al hermano Ernesto con nosotros, y muchísimas gracias también a cada uno de ustedes por estar aquí, por atender al llamado y acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias, hermano Ernesto, por compartir con nosotros en esta tarde. Sin duda deseamos que el Señor le bendiga en su ministerio y continúe dando bendición a través de su persona, ¿verdad? Y sus conocimientos. Y que también en nuestra vida pues eso sea aplicado a diario. Antes de despedirnos, hermana. Hay mucho tabú todavía con respecto a involucrar psicólogos y psiquiatras en el manejo de los casos de nuestros niños. Se lo digo de manera personal, lo he vivido, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un tabú que hay que irlo rompiendo. El doctor Jordi es muy excelente, por lo menos conferencista. No tengo la menor duda que creo que la práctica es muy bueno, ¿verdad? Porque es un siervo de Dios. Pero creo que aquí en nuestro país podemos encontrar también personas temerosas de Dios y que pueden ayudarnos en esos procesos, casos difíciles que tenemos dentro de la iglesia con nuestros niños, nuestros jóvenes, incluso con personas adultas, pero todavía se maneja eso, el que asistir al psiquiatra es de locos, o al psicólogo, ¿verdad? Yo creo que hay que ir rompiendo eso y que los equipos de consejería que formen dentro de la iglesia, por ejemplo en este caso el Poder Jurídico, que involucren a un médico en esta área, a un psicólogo, para que podamos ir, incluso nosotros los que somos tal vez deficientes de algunos conocimientos, podamos ir mejorando y que Dios nos pueda utilizar de una manera más eficaz en el ministerio. Muchas gracias por esa apreciación, hermana. Tocó una fibra muy importante. Sí, es cierto. Y creo que hoy hemos visto la conjugación de ambas cosas, ¿verdad? Obviamente la sabiduría de la palabra de Dios y la experiencia conjugada también en el ambiente de la psiquiatría. Así que el Señor nos prepare y nos use para su ministerio a través de eso. Le ruego que se ponga de pie. Tenemos cafecito y tenemos fresco en la parte de atrás para que usted pueda disfrutar y hacer comunión, coinonía. Y nos despedimos en esta tarde con una oración a nuestro Señor. Oramos. Amado Dios, gracias por refrescar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro pensamiento, Señor, con respecto al tema del perdón. Sin duda, en ti tenemos el primer y mejor ejemplo de perdón, grande, extenso, completo. Rogamos que, pues de esa misma manera, esa sea la actitud que nosotros tengamos para con nosotros, para con todos nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como humanidad. Señor, gracias por la manera en que obras en nuestra vida y la manera en que nos preparas para ser espejo tuyo, poder reflejar tus valores, tus pensamientos y tus acciones. Te alabamos por eso, Señor, y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Pase por el cafecito y el fresco, por favor.